Saludos, filósofos del cosmos, amantes del orden, la simetría, el mito y la razón. Hoy hablaremos de una colisión de proporciones monumentales que alteró para siempre la manera en la que los seres humanos concebimos al mundo. Dos maneras de ver las cosas absolutamente contrapuestas, antagónicas e irreconciliables, que sostuvieron una titánica lucha, de la cual solo una puede salir airosa para modelar al mundo tal como lo conocemos. Hoy les hablaremos de Grecia y Roma, cómo se dio el paso del mito a la razón. Con nosotros están las señoritas Daisy Oagallo y Dayana Parra, las cuales nos hablarán de las causas que permitieron dicha transformación y cómo actuaron. Es una alegría contar con ustedes en este programa. Sabemos que han estudiado el tema a cabalidad. Es por eso que les pregunto, la Grecia antigua es conocida como la cuna de la civilización occidental por ser la protagonista de aquello que algunos autores han llamado el paso del mito a la razón. ¿Cuáles son las causas que permitieron que el fenómeno conocido como el paso del mito a la razón se produzca en la antigua Grecia? Dayana, ¿nos puedes dar, por favor, tu visión acerca del tema? Sí, hola con todos. Bueno, cuando hablamos del paso del mito a Lagos en la antigua Grecia, estamos hablando de uno de los momentos más importantes en la historia del pensamiento occidental. Durante mucho tiempo, las explicaciones sobre el origen del mundo, los fenómenos naturales o incluso la conducta humana se basaban en mitos. Es decir, relatos simbólicos, muchas veces religiosos, que involucraban a dioses, héroes y criaturas sobrenaturales. Estas historias ayudaban a las personas a entender lo que no podían explicar científicamente. Sin embargo, hacia el siglo VI a.C., algo empezó a cambiar. Este cambio se dio en parte gracias a los factores externos como el contacto con otras culturas, como por ejemplo Egipto y Mesopotamia, que tenían conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas y medicina. Este intercambio de ideas permitió que los griegos empezaran a mirar el mundo con otros ojos, pero también influyeron en factores internos, como el surgimiento del polis. Estas ciudades-estado no solo eran centros políticos, sino también espacios donde se discutían asuntos políticos. El debate y la argumentación eran parte del día a día, y eso impulsó el desarrollo de pensamiento crítico. En el contexto nacen figuras fundamentales tales como Tales de Mileto, que buscó explicaciones naturales para el fenómeno, o como Sócrates, quien se dedicó a cuestionar todo, partiendo de la idea del conocimiento. Empieza cuando aceptamos lo que no sabemos. Luego viene Platón y Aristóteles, que desarrollan el sistema filosófico completo basado en la lógica y en la observación. Como explicó Nieto, en el paso del mito a Lagos, no fue un rechazo total a la religión, sino un desplazamiento del pensamiento mágico hacia la forma racional de interpretar la realidad. Y esto es clave, porque es el legado que sigue con nosotros hoy en día. La ciencia moderna, la medicina, la ética, hasta la educación tienen sus raíces en esta evolución del pensamiento griego. Por eso se dice que la Grecia es la cuna de la civilización occidental, porque nos enseñó a usar la razón como una herramienta para entender y transformar al mundo. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, y ahora Daisy, te pedimos que nos des tu opinión acerca del tema. Hola, Ariel, Dayana. Es un gusto estar con ustedes en este programa. Respondiéndote a la pregunta, claro, existen varias causas interrelacionadas que contribuyeron al surgimiento del pensamiento racional, el logos, en la antigua Grecia, marcando una distinción entre las explicaciones basadas en mitos.
tales como el desarrollo de la polis, la ciudad-estado, en el cual la estructura política de la polis fomentó el debate público, la argumentación y la necesidad de encontrar soluciones a los problemas comunes. La participación ciudadana, aunque era muy limitada, impulsó la habilidad de persuadir a través de la lógica y la razón, en lugar de apelar únicamente a la autoridad divina o a las narrativas tradicionales. El comercio y los viajes. El comercio y los viajes en contacto con otras culturas a través de estos expuso a los griegos a diferentes formas de pensar y explicar el mundo. Esta diversidad desafió la única y cerrada de las explicaciones míticas, abriendo la puerta a la duda y a la búsqueda de explicaciones más universales y más conscientes. El ocio de las élites y el mecenazgo. Una clase aristocrática con tiempo libre y recursos económicos pudo dedicarse a la contemplación y al desarrollo del pensamiento abstracto. El mecenazgo también facilitó el surgimiento de filósofos y pensadores que cuestionaban las explicaciones tradicionales y buscaban el principio para entender la naturaleza y la sociedad. La tradición de la indagación, la historia. Autores como Heródoto comenzaron a investigar y narrar acontecimientos basándose en la observación y el testimonio humano, en lugar de atribuirlos directamente a la intervención divina. Este enfoque histórico sentó las bases para un pensamiento más empírico y más racional sobre el mundo. También tenemos el surgimiento de la filosofía. Filósofos socráticos comenzaron a buscar explicaciones para fenómenos naturales, basándose en principios naturales y en la observación, en lugar de recurrir a los dioses y a los mitos. Figuras como Tales de Mileto buscaron el arge, que es el principio fundamental de todas las cosas a través de la razón. Estas causas actuaron de manera sinérgica. El debate en la polis requería argumentos racionales en el contacto con otras culturas y relativizó las creencias propias. El ocio permitió la reflexión y la indagación histórica fomentó la búsqueda de causas naturales. La filosofía ofreció marcos conceptuales para entender el mundo. En conjunto, estas condiciones crearon un ambiente propicio para el desarrollo del logos, como una forma de conocimiento más sistemática y fundamentada en la razón. En mi opinión, pienso que es preciso señalar que Grecia no es una cultura primigenia u originaria, y peor aún, una cultura aislada. Es una civilización que recibió el influjo de muchas otras, que a su vez ya fueron herederas de otras anteriores. Por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras ya se conocía antes de que hubiera nacido el famoso matemático, todo lo cual ayudó a que los griegos pudieran dar ese paso del mito a la razón. El sistema de gobierno, la democracia, hacía que hubiera la necesidad de convencer para ganar el favor de la gente con argumentos, con razones que se discutían públicamente en el foro, argumentando que eran analizados por los opositores y examinados por todos. De este modo, las discusiones públicas de cómo se debe gobernar generaron un espíritu crítico propio de la democracia, que influyó en las ciencias naturales y en la filosofía. Surge en Grecia un orden político de ciudadanos iguales. Los principios, valores del nuevo orden político son simetría, equilibrio e igualdad. Equilibrio es suponer la política basada en argumentos. Hay debate y difusión. Se convierte en un bien común, como las ideas sujetas a debate. Y el debate público está sujeto al escrutinio social, lo que, a su vez, aporta legitimidad de la persona que ha comprobado lo que dice. Se reconoce el valor, la validez de la verdad, que incluso adquiere características universales, porque puede ser reconocida y valorada por todos.
Los primeros sabios aparecen en el terreno de lo político. Sus conocimientos están al servicio de la polis. El carácter de los griegos, cuestionador, participativo y profundamente crítico, influyó decididamente en el paso del mito a la razón. Ahora bien, les tengo otra pregunta. ¿Existen continuidades, similitudes o posturas compartidas entre el pensamiento griego y el romano a la hora de hablar sobre la relación entre ética y política? Considerando la posible existencia de continuidades, similitudes o posturas compartidas entre el pensamiento griego y el romano a la hora de hablar sobre la relación entre ética y política, ¿cuál es la relación entre la construcción de condiciones de bienestar a nivel de la vida individual y la construcción de bien común al nivel comunitario de las sociedades humanas? Daisy, tal vez nos puedes ayudar. Claro, bien. Sí, existen importantes continuidades y similitudes entre el pensamiento griego y romano en relación a la ética y a la política, aunque también con sus propias adaptaciones y énfasis. Me voy a centrar en los siguientes puntos. La centralidad de la virtud cívica, tanto para los griegos, especialmente en la tradición aristotélica, como para los romanos, que son influenciados por el estoicismo. La virtud era fundamental para el florecimiento individual como para la estabilidad y bienestar de la comunidad política. Se valoraban cualidades como la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza como esenciales para el buen ciudadano y el buen gobernante. La idea del bien común. Ambas tradiciones compartían la noción de que la política debe orientarse hacia el bien común. La ley, el gobierno debían buscar el beneficio de la comunidad en su conjunto. Y a la participación ciudadana se consideraba importante para lograr este objetivo. La influencia del estoicismo. El estoicismo, una filosofía de origen griego, tuvo una profunda influencia en el pensamiento romano. Los estoicos enfatizaban la importancia de la razón y la virtud y la aceptación del destino para alcanzar la felicidad individual. En el ámbito político, estos promovían la idea de una ley natural universal y la igualdad fundamental de los seres humanos, ideas que influyeron en el desarrollo del derecho romano y en la concepción del imperio. La importancia de la educación. Tanto griegos como romanos reconocían la importancia de la educación en la formación de ciudadanos virtuosos y capaces de participar en la vida política. La retórica y la filosofía eran consideradas herramientas esenciales para el liderazgo y la deliberación pública. Si bien los romanos fueron más prácticos y se enfocaron en la organización y en la administración del imperio, adoptaron muchas ideas filosóficas y políticas griegas. La ética individual, la responsabilidad cívica, siguen siendo pilares importantes en su concepción del buen ciudadano y del buen gobierno. Con respecto a la relación entre el bienestar individual y el bien común, desde la perspectiva del pensamiento griego y romano, es interdependiente. El individuo virtuoso constituye al bien común. La ética individual basada en el desarrollo de virtudes no se considera un fin en sí mismo, sino también un medio para lograr una sociedad más justa y próspera. Un ciudadano virtuoso es propenso a actuar en beneficio de la comunidad, a respetar las leyes, a participar activamente en la vida política de manera constructiva. El bien común crea las condiciones para el bienestar individual. Una sociedad bien ordenada y justa que busca el bien común proporciona las condiciones necesarias para que los individuos puedan florecer y alcanzar su propio bienestar. Esto incluye la seguridad, la justicia, la educación, la infraestructura y otras condiciones que permiten el desarrollo personal y la buena vida. Interindependencia. El pensamiento clásico griego, especialmente en Aristóteles, concebía al ser humano como un animal político, cuya naturaleza se realizaba plenamente en comunidad.
El bienestar individual no puede separarse completamente del bienestar de la polis. De manera similar, los romanos veían al individuo como parte de la república, donde sus derechos y deberes estaban ligados al bienestar del Estado. La ley como vínculo. Tanto para los griegos como para los romanos, la ley juega un papel fundamental en la articulación entre ética individual y el bien común. Las leyes justas deben promover una virtud cívica, garantizar las condiciones para el florecimiento de todos los ciudadanos. En resumen, desde esta perspectiva, el bien individual y el bien común no son objetivos separados, sino dimensiones interconectadas de una vida buena, una sociedad justa. La búsqueda de la virtud individual es esencial para la construcción del bien común. A su vez, una comunidad política orientada al bien común crea un entorno necesario para el florecimiento de sus ciudadanos. Muy interesante tu participación. Dayana, tal vez nos puedes ayudar ahora tú. Claro, entonces, para responder esta pregunta, lo primero que hay que decir es que tanto para los griegos como para los romanos, estos dos conceptos no estaban separados, como muchas veces lo están hoy. Para ellos, la buena vida y la vida virtuosa no era solo un asunto personal, sino algo que se construía desde la comunidad. La Grecia, especialmente con Aristóteles, se planteaba que al ser humano es un ser político por naturaleza, lo que significa que esto no puede alcanzar su pleno desarrollo fuera de la sociedad. Según él, la finalidad de la política es precisamente el bien común, y para lograrlo, los ciudadanos deben cultivar virtudes como la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría, es decir, la ética personal. Se proyecta hacia la vida pública. Uno no puede ser un buen ciudadano sin antes ser una persona ética. En Roma, esta idea se mantiene, pero se adopta a su contexto. Cicerón, por ejemplo, defendía que la república debe basarse en leyes justas y en ciudadanos virtuosos. Él decía que el deber cívico era una forma de virtud, y esta visión de los ciudadanos comprometidos no era solo una teoría abstracta, sino también una guía práctica para la vida diaria. Los romanos valoraban mucho la disciplina, el honor, el sentido del deber como fundamentos del orden social. Aquí es donde entra lo que dice Nussbaum. Ella retomaba que esta tradición y la reconectaba con nuestra época. Para Nussbaum, no podemos hablar del bienestar individual si vivimos en una sociedad injusta. El desarrollo personal tiene que ir de la mano con la responsabilidad social. Una persona que solo se preocupa por el éxito personal, pero ignora qué está pasando a su alrededor, está fallando como ciudadano, como ciudadana. Entonces, la ética y la política están profundamente relacionadas. Los antiguos lo sabían y dejaron este mensaje. Si queremos construir sociedades más justas, necesitamos personas éticas, responsables y activas. El bien común no es una meta abstracta, se construye desde las decisiones cotidianas de cada uno. Muy interesante tu intervención. Ahora yo pienso que para responder a esta misma pregunta, primero debemos tener muy claro qué significa cada uno de estos conceptos. La ética se ocupa de lo que está bien y de lo que está mal. Es una reflexión sobre cómo deberíamos vivir, actuar y relacionarnos con los demás. La política, por el contrario, tiene que ver con cómo organizamos la vida en común, cómo se distribuye el poder, cómo se toman decisiones y cómo se busca el bienestar de toda una comunidad. Aunque muchas veces se las trata como si fueran cosas separadas, en realidad la ética y la política están profundamente relacionadas. La política debería estar guiada por principios éticos, buscar el bien común, actuar con justicia y cuidar a todos los miembros de la comunidad. Cuando eso no sucede, aparecen los problemas que conocemos bien: corrupción, manipulación, promesas vacías y decisiones que no responden al interés de la mayoría. Tanto en Grecia como en Roma había una idea fuerte: no puede haber una buena política sin personas virtuosas, tanto gobernantes como ciudadanos. Para los griegos, especialmente Platón y Aristóteles,
El objetivo de la vida humana era alcanzar la eudaimonia, una vida plena, y eso únicamente se lograba en comunidad. La política no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para formar ciudadanos justos, responsables y conscientes. Platón, por ejemplo, usa la figura del médico y el vendedor de dulces. El médico da lo que cura, aunque duela. El otro da placer inmediato, aunque haga daño a largo plazo. En la política, muchas veces se elige lo que agrada, mas no lo que construye. Por eso, hace falta una ética que guíe nuestras decisiones políticas. Los romanos compartían esta visión. Para ellos, el deber político era actuar con justicia y velar por el bien común, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles. La ley debía estar al servicio de la virtud, no del interés. Autores como Martha Nussbaum y Olarte Nieto retoman estas ideas. En el primer caso, por ejemplo, alerta sobre el peligro de que las democracias actuales estén dominadas por el miedo, el deseo, la manipulación emocional. En vez de promover el pensamiento crítico, los discursos políticos muchas veces apelan únicamente al espectáculo. Esto nos devuelve en cierto sentido a la época del mito, donde se imponía lo simbólico sobre lo racional. Olarte Nieto señala que cuando la política se aleja de la ética, deja de buscar la verdad y se vuelve funcional a intereses particulares. Pero ¿cuál es la relación entre el bienestar individual y el bien común? Tanto griegos como romanos entendían que no puede haber bienestar personal sin un entorno justo ni una comunidad justa, sin personas comprometidas con el bien de los demás. La ética y la política no son mundos preparados, no son mundos separados, sino dos caras de la misma moneda. Si queremos vivir bien, tenemos que aprender a convivir bien. Una sociedad no se construye solo con ideas, sino con actos guiados por la virtud. Y aunque la verdad a veces duela, como la medicina es la única que puede realmente sanar. Ahora bien, y estamos casi cerca del final de nuestro programa, tenemos una última pregunta. Identificar un problema de la vida contemporánea. Dayana, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro. Entonces, para esta última pregunta, elegimos hablar sobre la problemática que nos afecta a todos, el cambio climático. Es un tema global, complejo, urgente, y muchas veces pensamos que solo se puede abordar desde la ciencia o desde la política moderna. Pero si miramos hacia el pensamiento de la antigua Grecia y Roma, encontramos herramientas muy valiosas para enfrentarlo desde la perspectiva ética y filosófica. Por ejemplo, los estoicos, una corriente filosófica que nació en Grecia y se desarrolló mucho en Roma, sostenían que el ser humano debía vivir en armonía con la naturaleza. Para ello, la razón y la naturaleza eran principios fundamentales del universo, y actuar de forma virtuosa implicaba respetar el orden natural. Practicaban la modernización, el autocontrol y el desapego, y los bienes materiales, valores que hoy podrían ayudarnos a enfrentar la lógica consumista que tanto hace daño al planeta. Además, los romanos desarrollaron la idea del derecho natural, que plantea que hay principios universales derivados de la naturaleza misma. Esto podría interpretarse hoy como una base filosófica para el derecho ambiental. La idea de que la Tierra tiene un orden que debe respetarse y que nuestras leyes deben estar en sintonía con este orden, no por moda, sino por necesidad ética. Olarte Nieto también menciona que, desde la visión clásica, el ser humano tiene una responsabilidad activa con el entorno. No somos dueños del mundo, sino parte de él. Y construimos el equilibrio natural. Estamos atentando contra nosotros mismos. Esta forma de pensar puede ayudar a construir una ética ecológica y completamente a la ciencia. No solo se basa con saber que el planeta está en peligro, también debemos sentirnos moralmente responsables de cuidarlo. Entonces, el pensamiento greco-romano no solo es una reliquia del pasado, al contrario, nos da herramientas para reflexionar sobre cómo vivimos hoy y cómo podríamos vivir mejor.
Nos invita a actuar con responsabilidad, conciencia y a reconocer el bien común. Incluye también el bienestar del planeta. Voy a repetir la pregunta 3. Debemos identificar un problema en la vida contemporánea. Los problemas debemos analizarlos desde el pensamiento de las antiguas Grecia y Roma y cómo esto podría ayudarnos a resolver los problemas en la actualidad. Ahora sí, Daisy, ¿nos puedes decir qué opinas al respecto? Claro, Ariel. Yo identifiqué un problema: la polarización política y la dificultad para el diálogo constructivo entre sociedades democráticas actuales. En esto me voy a basar en algunos ítems, que voy a empezar hablando de retórica y dialéctica humana. La antigua Grecia desarrolló sofisticadas herramientas de argumentación y debate. La retórica, entendida como no solo como una persuasión, sino también como el arte de hablar bien y encontrar argumentos sólidos, y la dialéctica como el método para llegar a la verdad a través del cuestionamiento mutuo. Podría ofrecer modelos para un debate público más civilizado y más productivo, en lugar de una confrontación y una descalificación de esta. Se podría enfatizar en la búsqueda de puntos en común, como en la construcción de los argumentos razonables. Otra, la virtud cívica griega y romana. La idea de la virtud cívica se ponía énfasis en la responsabilidad del ciudadano hacia la comunidad. Podría contrarrestar el individualismo exagerado y la priorización de los intereses partidistas sobre el bien común. Fomentar virtudes como la tolerancia, el respeto por las opiniones diferentes, la disposición al compromiso y la búsqueda de un consenso podría ayudar a superar la polarización. La filosofía estoica romana. El estoicismo, como en su énfasis en la razón, la serenidad ante la adversidad y el reconocimiento de interconexión humana, podría ofrecer herramientas para manejar las emociones intensas que a menudo alimentan la polarización. La comprensión de que todos somos parte de una comunidad más amplia y importa la empatía y la comprensión podría facilitar el diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas. La idea griega de la justicia como armonía. La concepción griega de la justicia no solo es la aplicación de leyes, sino también como la armonía y el equilibrio de la sociedad. Podría inspirar la búsqueda de soluciones que consideren las necesidades perspectivas de diferentes grupos, en lugar de la imposición de la voluntad de una facción. Te justifico mi respuesta basándome en elementos de pensamiento clásicos que nos recuerdan la importancia del diálogo racional, la responsabilidad cívica y la búsqueda del bien común como fundamentos de una sociedad política saludable. En un contexto de polarización, volver a estas ideas puede ofrecer un marco para superar la división, fomentar la comprensión mutua y construir consensos que permitan abordar los desafíos contemporáneos de manera más efectiva. Al enfatizar la argumentación razonada sobre la retórica, la virtud cívica sobre el partidismo ciego, la empatía sobre la intolerancia, podemos aspirar a un debate público más constructivo y a una sociedad más cohesionada. Gracias. La historia puede ser vista como un ciclo, un constante ir y venir de acontecimientos. Tal vez hoy, más que nunca, necesitemos tener presente el legado de los griegos y romanos y lograr el paso del mito a la razón. No desaparezca de la historia de la humanidad. Queridos filósofos del cosmos, amantes del orden, la simetría, el mito y la razón. Esto ha sido todo en nuestro primer podcast. Agradecemos las brillantes intervenciones de cada una de nuestras ponentes. Y de esta manera concluimos. No se pierdan nuestro próximo episodio, donde estaremos hablando de temas muy interesantes que desarrollará en ustedes ese pensamiento crítico que es tan importante en la actualidad. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.